Oramos para ver lo que el Señor tiene preparado en esta mañana para nosotros. Padre amado, Padre celestial, eres grande, eres digno, suprema alabanza. Nos humillamos ante ti, Señor, como seres imperfectos, no merecedores, Señor, de tu amor, de tu misericordia, Padre celestial. Estamos aquí, Señor, única y exclusivamente por tu bondad, por tu amor y porque, Señor, en tu soberanía, Señor, tú has decidido que podamos ser salvos y podamos estar aquí, Señor. La gloria sea para ti y, Señor, que tu palabra en esta mañana no vuelva vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pido a mis hermanos que puedan abrir su Biblia en el libro de Daniel. Vamos a estar viendo esta mañana el capítulo 6. Solamente 4 versículos, pero estos 4 versículos tienen verdades impactantes, tienen promesas, pero también tienen desafíos muy fuertes, mis queridos hermanos. Entonces, les pido que tengan el corazón abierto, el corazón predispuesto a escuchar la palabra y no se sientan confrontados, ¿verdad? Y si se sienten confrontados, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Es justamente lo que busca la palabra, ¿verdad? Que nosotros podamos confrontar y en la palabra podamos reflejar nuestra vida. Dice el libro de Daniel, el capítulo 6, los versos 1 al 4, lo siguiente. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sápatras que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sápatras diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sápatras y gobernantes, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernantes y sápatras buscaban ocasión para acusar a Daniel en relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falla fue hallado en él. Arrancamos, mi querido hermano, este sermón con una pregunta. ¿Qué responsabilidad implica para el creyente poder ser ejemplo entre los creyentes? Cuando hablamos por lo general de integridad, siempre, mis queridos hermanos, se habla sobre el creyente tiene que ser íntegro afuera. ¿Afuera dónde es? En el mundo. Tiene que ser íntegro en el trabajo, en la facultad, en la familia misma. Y cuando hablamos, mis queridos hermanos, sobre integridad, siempre se tiene en cuenta cierto tipo de pecados extremos. Por ejemplo, no robar, no matar, no hurtar, que es lo mismo, no lanzar falso testimonio. Siempre cuando escuchamos sermones y prédicas, sermones de aliento para el creyente o sermones de amonestación, siempre se citan estos pequeños ejemplos. Ahora bien, 1 Timoteo 4:12 es un mensaje no solamente va a los jóvenes, sino va para todos. Ninguna tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de que de los creyentes en palabra, conducta, amor y pureza. Pero mis queridos hermanos, cuando tratamos el tema de integridad entre creyentes, es un tema bastante delicado. El ser cristiano, mi querido hermano, no es una competencia, la cual yo soy más creyente o yo soy más consagrado que el otro. No pasa por ahí. La integridad del creyente pasa por una devoción extrema a la palabra del Señor. Una vida íntegra, que es una vida dedicada a Dios. Nosotros vemos el ejemplo de Daniel, que vamos a ir viendo un poco más adelante, de cómo él sobresalió de entre los demás por sus funciones de trabajo, por así decirlo. Pero en realidad él tenía un aliado demasiado grande que era Dios. Y es ese ejemplo lo que hoy me gustaría poder compartir con ustedes, mis queridos hermanos. Siempre se tiene en cuenta lo siguiente: cuando un creyente que viene a la iglesia, viene a los cultos, participa de las reuniones, de las actividades, se lo ve como un creyente consagrado. Eso es lo que ve la gente que está afuera. Pero ¿qué pasa entre nosotros que nosotros nos conocemos? Ese es el famoso rollo cuaponá, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?
¿Dónde queda la integridad de aquel maestro, de aquel predicador, de aquel hermano, de aquel presidente de finanzas, de aquel tesorero? ¿Dónde queda la integridad de esa persona? ¿Cómo debo manejarme yo entre creyentes? ¿Debo ser superior a los demás? ¿Qué pasa con la envidia de algunos hermanos? Que muchas veces esa envidia lleva a querer hacer resbalar a aquel hermano creyente. Porque tenemos que tenerlo en cuenta, mis queridos hermanos. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, pertenecemos a esta iglesia, pero somos seres humanos. Somos imperfectos y gracias Omar, podemos caer muchas veces en ese error del legalismo y enorgullecernos lo suficiente como para creernos superiores a los demás. Y el ejemplo de Daniel, mis queridos hermanos, y lo que vamos a ver en esta mañana, nos va a dar a algunos un corazón triste, a otros nos va a dar un toallipete, como se dice seguramente, porque es lo que me dio en la semana, y a otros qué pensar y poder replantearse su condición espiritual, mis queridos hermanos. Y eso es lo que queremos ver. La historia de Daniel, mis queridos hermanos, es un contraste en aquel creyente que se diferencia entre otros creyentes por su condición espiritual y porque es un seguidor apasionado de Cristo. Igual a lanzar otra pregunta, y esta pregunta pido por favor que lo guarden en su corazón. Vos, yo, cualquiera de nosotros, ¿qué tipo de creyente sos? ¿Sos un creyente como Daniel, que se deleita en la palabra, que es guiado por el Espíritu Santo? ¿O sos un creyente zápatra? La palabra zápatra es una palabra fuerte. Una palabra, ¿cómo? Sátrapa, perdón, si no me expresé bien. ¿O sos un creyente zápatra, que sos un hermano legalista, que sos un hermano que se cree superior a los demás, que sos un hermano que solo busca tu propia conveniencia? ¿Qué tipo de creyente sos? ¿Por qué planteo esta pregunta al inicio y no planteo al final? Porque es importante que ahora vos en tu corazón te hagas esta pregunta. Y después de desarrollar el texto, hagamos una introspección y pensemos, ¿realmente soy un creyente como Daniel? No, mi condición realmente es que soy un zápatra y tengo que llegar a ser como Daniel. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy, mis queridos hermanos. Este pasaje de la Escritura, mis queridos hermanos, nos lleva a reflexionar sobre la vida de Daniel y cómo Daniel fue llevado al extremo, fue vituperado. A Daniel lo quisieron derrocar. ¿Por qué Daniel ejercía una autoridad sobre las demás personas? ¿Y cuál es el problema, mis queridos hermanos, de todo creyente? No se quiere someter a la autoridad. No queremos someter. Y cuando hablamos de autoridad eclesiástica, ¿a quién hablamos? La autoridad pastoral, la autoridad de los líderes. Muchas veces ni siquiera queremos pertenecer a una institución, en este caso la iglesia, porque no queremos someternos. Gloria sean dadas a Dios que vimos, hermanos, que comprendió y entendiendo cuán importante es el sometimiento a la autoridad y quieren ser parte de la iglesia hoy en día. Daniel nos da un claro ejemplo de cómo el sometimiento te puede llevar al éxito. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Antes de entrar en el desglose del estudio, quiero que tomen como el ejemplo Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, iba a ser bautizado por el Juan Bautista. ¿Qué le dijo Juan? Yo no soy digno, dijo Juan. Pero ¿qué le dijo Jesucristo en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 15? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesucristo se sometió a la autoridad de Dios, pero se sometió al compromiso de poder cumplir. El primer ejemplo de sometimiento vemos ahí, ¿verdad? Ni siquiera tomamos ejemplo de otros profetas, ni siquiera tomamos ejemplo de predicadores de hoy en día o hermanos. Tomamos el ejemplo de Jesucristo, mis queridos hermanos. Entonces, ese sometimiento te catapulta al éxito. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, entramos en nuestro texto haciendo esta introducción. Analicemos el verso 6, mis queridos hermanos. Les pido que puedan acompañarme con la lectura. Dice el capítulo 6, verso 1. Le pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 zápatras
que gobernaran todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sápatras rindieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. Tenemos que hacer un poquito de historia para poder comprender y entender quién es Darío, dónde, en qué posición estaba Daniel. Recordemos que Daniel fue llamado con un grupo de jóvenes cuando el pueblo fue deportado a Babilonia. Y Daniel sobresalió en su momento con el rey Nabucodonosor. Y al principio hizo Daniel algo muy importante. Daniel nunca negoció los principios. Siempre los principios se mantuvieron firmes. Daniel siempre sobresalió en los diferentes tipos de reyes, hasta que llegó el rey Darío. Según cuenta la historia cronológica, Darío gobernó del 538 al 536 a.C., ¿verdad? Pero Daniel ya venía haciendo esta labor aproximadamente ya 70 años. Cuando Darío llama a Daniel, Daniel ya era un hombre maduro de 90 años, siguiendo trabajando a la obra. Muchos eruditos y muchos estudiadores de la palabra hablan de que Daniel fue electo por Darío justamente porque Daniel tenía un reconocimiento notable de la sabiduría. ¿Por qué? Recordemos que Daniel en su momento ayudó a Nabucodonosor, interpretó sueños, era una persona comprometida. Y en el libro de Daniel, capítulo 5, verso 28, habla sobre que el gobierno del rey anterior iba a ser devastado y los medo persas iban a adoptar el reino. En este caso vino Darío el Medo, es conocido como Darío el Medo. Entonces, Daniel ya tenía ya un CV, un currículum vitae, por así decirlo, de sabiduría, de entrega y de compromiso. Pero algo que Daniel era inflexible era en su condición de su relación con Dios. Algo que él nunca negoció fue su relación con Dios. Primer punto que tenemos que tener en cuenta, mis queridos hermanos. La integridad de Daniel no era de hace 10 años de convertido, no era de hace 15 años, era 70 años de no contaminarse. Y 90 años después seguía haciendo la obra. Qué ejemplo de Daniel, mis queridos hermanos. Luego cuenta la historia de que por presión Darío tuvo que tirar, por así literalmente, al foso de los leones a Daniel. Eso lleva el título de nuestro capítulo 6, el verso del libro de Daniel. Daniel es lanzado al foso de los leones. Y la gloria de Dios se manifestó en ese momento y Daniel no falleció. Entonces Darío dice que impuso un decreto. Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Israel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos de los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Vemos que Daniel no era cualquier persona, era una persona preparada, pero no una persona preparada no solamente por la sabiduría, sino por su condición de persona fiel. ¿Y qué es lo que todo gobernante busca? Que sea su mano derecha, una persona fiel. Entonces Darío era esa persona, mis queridos hermanos. Pero ¿qué dice el verso 6? Dice que le vino bien a Darío tener 120 sápatras que puedan gobernar, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra sápatras, mi querido hermano, ¿verdad? O alguien te dice, ¿qué sápatra que sos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Verdad? Tipo, ¿vos quién te crees para decirme a mí? Es como que se le rebaja a la persona. O sea, que te digan sápatra es lo peor de lo peor. Bien. Daniel, mis queridos hermanos, mantuvo un testimonio fiel en sus primeros 70 años de vida. El primer cuestionamiento que tenemos que hacer es, ¿qué tan fiel te estás manteniendo vos en tu corta vida como creyente? El primer requisito para ser un creyente íntegro es un fiel testimonio, mis queridos hermanos. Pasemos al verso 3 rápidamente. Dice, pero esto mismo Daniel sobresalía de entre los funcionarios y sápatras porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre el reino.
Estuve analizando un poco y me llamó poderosamente la atención la palabra sobresalir. Si nosotros vemos la palabra sobresalir en el griego, lleva como descripción diacrino, que significa se distingue. Daniel se distinguía de entre todos. Imagínense, Darío puso 120 sátrapas y puso 3 gobernadores. Y Daniel sobresalía otra vez sobre los 3. Sobresalir significa distinguirse. ¿Y por qué se distinguía Daniel, mis queridos hermanos? Si recuerdan lo que había dicho anteriormente, por su inflexibilidad en su devoción con el Señor. Daniel aplicó lo que dice Mateo 6:33, mis queridos hermanos. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas más verán por añadidura. Daniel la tenía clara eso. Pero si yo quiero alcanzar eso, mis queridos hermanos, ¿cuál es el ingrediente secreto? El ingrediente secreto es buscar a Dios en todo. Buscar a Dios cuando las cosas no van bien. Buscar a Dios, mis queridos hermanos, cuando las cosas nos van muy mal. Buscar a Dios cuando no tenemos la respuesta del por qué estamos pasando esta situación. Buscar a Dios cuando las personas son deshonestas con nosotros o las personas son injustas con nosotros. Eso comprendía y entendía Daniel a cabalidad, mis queridos hermanos. Por eso él pudo ser una persona íntegra. Por eso él no cuestionó, en ningún momento él cuestionaba, él era sometido. ¿Por qué? Porque él comprendió y entendió que para poder catapultarme al éxito como creyente, tengo que someterme. ¿Y a quién tengo que someterme primero? A la palabra, tengo que someterme a Dios. Entonces encontramos ya 2 enseñanzas aquí, mis queridos hermanos. El fiel testimonio de mantenerse como un creyente íntegro y el sometimiento, buscando a Dios en todo tiempo, mis queridos hermanos. Hay una frase de un conocido teólogo llamado Spurgeon que dice: el diablo usa esta lógica. No puedes dejar tu zona de confort por temor a lo que pueda pasar. No te vayas a arriesgar. ¿Para qué? ¿Para qué vas a dar esa milla extra de prepararte en la semana en la escuela dominical? Venir nomás a improvisar. ¿Para qué vas a venir a practicar en el coro si todos cantan bien? ¿Para qué vas a estudiar en la semana, te vas a preparar si tenés el Espíritu Santo? No, mis queridos hermanos. Tenemos nosotros que ser cabales y saber que las consecuencias van a venir de nuestras acciones que tomemos. Y el creyente, mis queridos hermanos, tiene que estar seguro que si lo que está haciendo es de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que atenerse a las consecuencias, para bien o para mal. Porque esto ya fue aprobado por Dios. Y esto es lo que comprendía Daniel. Si recordamos la primera parte del libro de Daniel, capítulo 1, cuando fue llamado por Nabucodonosor, Daniel, ¿qué hizo? Se apartó solamente para comer legumbres, ¿verdad? Se apartó de la comida. Si Daniel agarraba y tenía miedo y comía lo que comían los demás, iba a haber una diferencia notable, mis queridos hermanos. Por eso hablamos de la importancia del someterse a la autoridad. El sometimiento a la palabra. Sometimiento no solamente a la palabra, también a la autoridad que puso Dios aquí en la tierra, mi querido hermano. Daniel la tenía clara con esto, bastante clara la tenía. Llegar a ser una persona íntegra entre los creyentes no significa ser una persona que se destaque más por su don y sus talentos, no. Ser íntegro es que uno pueda tener la autoridad de poder aconsejar, de poder ayudar en base a lo que dice la palabra. Eso es ser un creyente íntegro. Eso es ser un creyente íntegro, mis queridos hermanos. Dios no hacía que Daniel perdiera el tiempo. Daniel comprendió y entendió que su compromiso con él lo iba a catapultar al éxito. Mis queridos hermanos, esta porción de la palabra, este mensaje enriquecedor, está intencionalmente dirigido a los creyentes, a los líderes, a aquellos que van a tomar la posta del liderazgo y a aquellos hermanos que muchas veces piensan: no, pero yo ya tengo una edad avanzada, yo ya no puedo más tomar cargos. No, la sabiduría, mi querido hermano, la madurez
es un compromiso enriquecedor que tiene que ser transmitido a la nueva generación. O sea, cada uno de nosotros cumplimos una función importante dentro del cuerpo de Cristo. Y ninguno de nosotros somos menos ni somos más. Tenemos que llegar a ser íntegros como Daniel. Avanzamos, verso 4. Y aquí viene lo fuerte, mis queridos hermanos. Entonces los funcionarios y sápatras buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Hablamos 70 años de laburo. Alguna cáscara de banana tuvo que haber pasado Daniel. Algún problema tuvo que haber tenido. No encontraron nada. Porque su compromiso fue desde el día 1, mis queridos hermanos. Ahora bien, ¿quiénes eran los sápatras en aquella época? Los sápatras eran un título oficial del imperio, lo cual designaba gobernantes para que puedan dirigir los lugares de conquista de aquella época. Recuerden, mi querido hermano, que hablamos de una época de la historia de conquista. Y estos sápatras tenían que rendir cuenta a 3 gobernadores. Uno de ellos era Daniel, y ellos a su vez le rendían cuenta a Darío. Pero hoy en día, ¿qué entendemos por sápatra? Hablamos de el menospreciado, ¿verdad? El concepto es muy feo. Pero ¿qué dice la Real Academia Española? Voy a leer una parte. Ostentación de poder. ¿Qué querían hacer ellos? Hacer un golpe de Estado, sacarle a Daniel y, por supuesto, tomar ellos esa posición. Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, ¿habemos sápatras? Una interrogante que tenemos que hacer. ¿Verdad? ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque es una realidad hoy en la iglesia. Es una realidad hoy. Todos pensamos, todo es lindo, todo es amor, hermano, Dios te bendiga, todo bien, todo bien. Pero habemos muchas veces. Y no nos damos cuenta, porque nuestra percepción de nuestra cosmovisión está en Daniel nomás. Nuestra condición pecaminosa de este cuerpo carnal que tengo, que solamente busca hacer el mal, está direccionado a lo que es el sápatra. Mis queridos hermanos, vos como creyente, por eso le dije la primera pregunta, ¿soy un creyente como Daniel o soy un creyente como sápatra? Ahora, si tu primera respuesta fue no, yo soy un creyente como Daniel, ahora, cuidado, hermano, cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque la carne va a tender a que te puedas enorgullecer. La carne va a tender a que tus emociones y tu ego se suban hasta arriba. Y si te consideras como Daniel, mi querido hermano, y no haces una introspección realmente de tu condición, te animo a que puedas doblar rodillas, que puedas reconsiderar tu condición, que puedas reconsiderar si realmente estás convertido y si realmente comprendes y entender lo que dice la palabra. Vuelvo a decir, mi condición pecaminosa la tengo que analizar porque soy un pecador y mi reflejo tiene que ser de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y podrán decir, Carlos, vos no conocés mi condición, vos no conocés mi vida, vos no sabés mi testimonio, vos no sabés lo que yo hago. Yo no lo sé. Les invito, por favor, a que puedan abrir conmigo el libro de Romanos, la carta, el capítulo 7. Al creyente íntegro, mi querido hermano, ¿quién es su peor enemigo? Uno mismo. Porque la carne engaña, mis queridos hermanos. Dice el libro de Romanos, capítulo 7, 11 versículos, pero bastante fuerte, dice lo siguiente. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco hago, dice el apóstol.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No estamos hablando de un creyente que se convirtió recién, estamos hablando del apóstol Pablo, mis queridos hermanos, que está diciendo esto. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué mal está en mí? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Amén por eso. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo al pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué fuerte, mi hermano. Qué fuerte. Entonces, es importante que cada día, no es hoy, reconocí que Jesucristo es mi Señor y Salvador, entiendo, ¿verdad? Y siempre algo que se dice, el primer amor, el recién convertido, otro pillaceo topado, por querer mostrar el amor de Dios, ¿verdad? Tu condición tenés que analizarla cada día, mi querido hermano, cada día. No solamente cuando te convertiste, después te bautizaste. Cada día tenés que decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos que hacernos esa introspección, mis queridos hermanos. Tenemos que saber y comprender y entender que nuestra condición pecaminosa siempre va a tender a hacer el mal. Y solamente mirando la cruz de Cristo vamos a poder tomar el ejemplo de Daniel. Y tomando ese ejemplo, ser creyentes íntegros, mis queridos hermanos. Tomemos ese ejemplo. Daniel nos lleva, mis queridos hermanos, a que nosotros podamos poner sobre una balanza. Hoy en día, ¿cuál es mi condición? Si realmente soy un creyente integral o quiero desintegrar a la comunidad de los creyentes. Tengamos eso en cuenta, mis queridos hermanos. El último punto, no nos vamos a extender tanto, mis queridos hermanos, no se preocupen. La integridad del creyente, la importancia de la integridad dentro del ministerio de la iglesia. Recordemos, el punto del mensaje es vivir como creyentes íntegros dentro de la comunidad cristiana. El creyente, el líder, mis queridos hermanos, dentro de una congregación, siempre demuestra su amor, eso es importante, y su compromiso, su entrega. El compromiso, la entrega y el amor está directamente relacionado con la intencionalidad, con ser intencionales. ¿En qué nosotros somos intencionales? En buscar un trabajo, en estudiar. Somos intencionales muchas veces en anhelar la esposa que deseamos, la novia que queremos. El maestro de escuela dominical es intencional, da su clase. El predicador es intencional para dar su clase. Pero ¿dónde está la diferencia, mis queridos hermanos? La diferencia está en que al estudiar la palabra, tenemos que ser intencionales desde la cosmovisión de Dios y no desde nuestra cosmovisión. Eso tenemos que buscar. ¿Y cómo encontramos nosotros, mi querido hermano, eso? Única y solamente haciendo lo que Daniel hacía. Aplicando, buscando en todo tiempo a Dios. Porque él buscaba a Dios y después las cosas fueron añadidas. La integridad, mis queridos hermanos, dentro del ministerio no es el refugio para satisfacer tus carencias emocionales, mi querido hermano. El ministerio no es, si vos tuviste un fracaso dentro de tus actividades, un fracaso en tu trabajo, no pudiste ser un profesional, no llegaste a cumplir tus objetivos, no vaya a pensar que el ministerio es la recompensa. Totalmente equivocado. El ministerio es un compromiso con Dios, que el día de mañana vas a rendir cuentas, mis queridos hermanos.
El ministerio de liderazgo no es el medio para ejercer poder. En estos días estuve un tiempo de ocio, ¿verdad? 5 minutitos, haciendo zapping, y vi una frase que decía, ser número uno, todos queremos ser número uno, ¿verdad? Pero aprendamos a ser número 2, 3, 4, 5. Y me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? Daniel fue número 99, 100, 101, 102, 103. Jesucristo fue, ¿qué número fue Jesucristo? Agarró Jesucristo, vino y le lavó los pies a sus discípulos, no fue el número uno. Tengamos en cuenta eso, mi querido hermano. El liderazgo no es para sobresalir en ningún aspecto. El liderazgo no es para fomentar tus ideas, no es para fomentar tus ideales, mis queridos hermanos. Si como creyentes utilizamos el liderazgo solamente intencionalmente para fomentar nuestras ideas y nuestras emociones, te quiero decir, mi querido hermano, que vas a lastimar al cuerpo de Cristo, vas a desangrar la iglesia. Si tu cosmovisión la ves, si analizas la palabra desde tu concepción y no analizas a través de la concepción de Cristo. La intencionalidad dentro del liderazgo, mis queridos hermanos, es un arma de doble filo. Y para eso tenés que someterte a la palabra, dejar de querer ser número uno y empezar a deleitarte en ser número 2, número 3. Porque el liderazgo, mis queridos hermanos, es primeramente la confianza plena que te da el cuerpo de Cristo de ejercer un ministerio. Y ese ministerio está directamente a lo que Dios te va a rendir el día de mañana. Tenés que tener en cuenta eso, mi querido hermano. Y termino con esto. Es imperativo que dentro del ministerio, el líder, aquellos que están pensando ser líderes, aquellos hermanos que lideran, consideren lo siguiente. Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Dios te va a llamar y te va a mostrar cuál es tu don. ¿Cuándo? En el momento que sea conveniente, en su tiempo. No te vaya a apurar, a apresurar las cosas. Si Dios te llamó, mi querido hermano, a los 80 años, es porque tiene un propósito para tu vida. Si Dios te llamó a ejercer un liderazgo a los 20 años, tomate en serio ese liderazgo, ponete las pilas y deja de lado tus proyectos personales, deja de lado tu novio, deja de lado tu novia. ¿En qué sentido, mi querido hermano? En que eso influya en tu compromiso con Dios, en tu liderazgo. Eso, hay que separar las cosas. Si Dios te está llamando hoy en día a que vos seas un líder integral, mi querido hermano, es momento que puedas doblar rodillas, clamar a Dios, decir lo que decía el apóstol Pablo, y que Dios te puede indicar cuál es tu llamado, cuál es tu liderazgo. Y aprendamos a saber que el tiempo de Dios nunca va a ser nuestro tiempo. El tiempo de Dios nunca. El tiempo de Dios es perfecto, mis queridos hermanos. Y lo segundo, decía una de las hermanas hoy en día, la hermana Zoila, el Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y algo que muchas veces se escucha, mis queridos hermanos, escuchamos aquí en el púlpito, escuchamos en los mensajes, escuchamos las reflexiones, qué importante es que apartes un tiempo para Dios. Ahora, yo creo que hoy es el día que tenemos que romper eso y decir, es importante que yo aparte un tiempo para hacer mis quehaceres y pueda empaparme en la palabra. Porque dice el Salmo, sino que en su ley está y medita de día y de noche. No, pero no tenemos tiempo, trabajamos, estudiamos. Hacete tiempo, hermano, siempre hay tiempo. Si una persona viene y me dice, no tengo tiempo, siempre hay tiempo. Al baño, Yepe, cuando te vas en el laburo, a la hora de comer, en vez de poner ahí tu teléfono, ve tu serie, hacemos esos robots, ¿verdad? Muchas veces. Sabemos remar demasiado, ¿verdad? Comemos viendo, ¿verdad? Apartar ese tiempo. Ay, así como te tomaste el tiempo de conquistar el amor de tu vida,
¿verdad? No deje eso de lado. Pero esa pasión, eso es lo que Cristo y Dios nos pide que hagamos todos los días. Volver a tu primer amor. Esa emoción de poder contar tu testimonio de vida. No solamente el día uno de convertido, sino 80 años después. Que sea con esa misma convicción. Por último, el líder, y esto va para vos, líder, no seas negligente, no seas irresponsable como hijo de Dios. Cuida lo que decís, cuida la palabra, porque el día de mañana vos vas a dar cuenta de cada cosa que vas a decir. Dice Romanos capítulo 14 de los versos 1 al 5. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Y esta última parte es la parte poderosa, mis queridos hermanos. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Tu responsabilidad, líder, es la porción del cuerpo de Cristo que se te fue encomendada. Y solamente vas a poder ejercer con esa responsabilidad si miramos la cruz de Cristo. Y tomamos el ejemplo de Daniel y anhelamos ser como Daniel. Y no decir, no, yo soy como Daniel. No, yo, Carlos González, soy ese Zapatra que busca todos los días matar su carne. Porque nuestra devoción tiene que estar en Cristo Jesús. Mi querido hermano, Lucas 12:48, la última parte dice: a todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará a él. Y al que mucho se le ha confiado, mucho se le exigirá. Miremos la cruz de Cristo, mis queridos hermanos, con una esperanza eterna de convicción y de bendición para nuestras vidas. Que hoy, mi querido hermano, sea el día en que llegue el arrepentimiento a nuestras vidas y podamos comprender y entender que ser parte del cuerpo de Cristo es la mayor bendición que podemos tener. Que no negociemos los principios, que no seamos flexibles, que negociemos capaz las situaciones del medio, pero los principios no sean negociables. Que tomemos el ejemplo de Daniel, primeramente para que podamos comprender y entender y reconocer nuestra condición pecaminosa. Que cada día podamos decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que cada día nos podamos humillar y que nuestra carne no haga que nuestro orgullo se eleve y miremos a lo demás con una superioridad, sino inferiores. Porque el ser inferior es aplicar lo que el Señor Jesucristo nos enseñó: servir a los demás. Que tomemos como ejemplo, mis queridos hermanos, y que si tu llamado está en ejercer liderazgo, lo hagas dentro de la voluntad del Señor y bajo su autoridad. Amén. Que el Señor les bendiga.